Buenas noches para todos. Mi nombre es Connie Luque y estamos en lunes de Pregúntele a los expertos hoy con la doctora María Consuelo Riveros. Estamos orgullosos de tener esta invitada tan especial y vamos a tener un tema muy impactante. Vamos a escuchar sobre el estrés oxidativo y todo lo que tiene que ver en la salud y en la enfermedad. Preséntate, doctora María Consuelo, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Connie, muy amable. Gracias a Oli y al equipo Sanando y Ganando, a René, eh, a, pues por la invitación a estas charlas de los lunes que siempre me han parecido muy interesantes. Bueno, yo soy María Consuelo Riveros, soy médica de la Universidad Javeriana. Eh, 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 Practicado durante todo el tiempo la homeopatía, tengo experiencia en regeneración celular y también manejo la medicina cuántica. Para mí es muy especial estar esta noche con ustedes y poder hablar de este tema que pues tiene que ver con la célula, que ha sido lo que siempre me ha interesado y que siempre he trabajado. Y este tema tan importante y de tanta pues actualidad. Vamos a hablar del estrés oxidativo y su relación con la salud y la enfermedad. He tenido apuntes, notas, influencia del doctor Robert Ward y pues ya en el transcurso de la presentación voy a hablar un poco de él. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues el estrés oxidativo es ese desequilibrio que ocurre cuando hay una alteración entre la oxidación y la reducción, que es un proceso normal que ocurre dentro de nuestro cuerpo, porque siempre hay este intercambio de electrones en nuestras células y que cuando hay desequilibrio se produce la enfermedad. Siguiente. Si nos damos cuenta, con el siguiente, por favor. Si nos damos cuenta, cuando nosotros hablamos de el estrés oxidativo, siempre se nos viene a la mente alimentación, ejercicio, obesidad, contaminación, radiaciones electromagnéticas y estrés. Y veamos que sí, esta situación tiene que ver, tiene que ver. ¿Por qué? Porque la alimentación pues está cargada de toxinas, de elementos que no podemos digerir, está llena de preservantes, de colorantes, o sea, no llevamos un tipo de alimentación natural que sea como el dicho que es del árbol a mi boca, solo mi mano lo toca. No, aquí lleva un proceso de empacado, conservante, transporte, bueno, todo lo que tiene que ver hasta que al fin llega a nuestras manos. Y en realidad hoy vivimos en un mundo en que nuestros alimentos pueden estar bastante contaminados y además llegan y no los vamos a comer frescos, sino los ponemos en congelados, los ponemos, bueno, en situaciones que se van deteriorando, se van deteriorando. La alimentación es un punto muy importante. El ejercicio es vital. O sea, si nosotros entendiéramos la importancia que tiene el ejercicio para oxigenar, restaurar y revitalizar nuestro organismo, haríamos el mínimo, la media hora diaria, la media hora todos los días. Si ya uno tiene que hacer un proceso como para reducción de peso
o bueno, o que ya va al gimnasio, que tiene un programa especial, todo eso pues va a ser un poco más, pero lo mínimo que podemos tener es media hora. Recordemos que la podemos partir 15 y 15 minutos o 10, 10 y 10, pero no menos de ahí. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que te gusta, el que te gusta. Y que si tenemos que hacer ejercicio para aumentar masa muscular, pues tenemos que hacer lo apropiado, que el consumo de proteína, que el ejercicio de fuerza, o sea, son cosas mínimas, pero que tenemos que tener en cuenta. La obesidad. Hoy día, la obesidad es una, o sea, casi que digamos que una pandemia, o sea, es tan grave el problema de obesidad que hoy día ya es una patología que nos lleva a múltiples enfermedades y que no es por belleza, es por salud que debemos controlar y tener un manejo adecuado de nuestra composición corporal. Que hablar de la contaminación y las toxinas. Es que estamos expuestos a la contaminación ambiental, que los residuos tóxicos, que todo lo que usamos, hasta lo del uso diario, que los jabones, que los detergentes, que las pinturas, que todo. Es que si nosotros nos damos cuenta, vivimos en un mundo que está contaminado, estamos expuestos, expuestos. Radiaciones de todo tipo. Hoy día las pantallas ya sabemos qué daño pueden causar en los niños y ya se ha determinado que un niño, pues hasta después de los 9 años debería dársele pantalla y nunca que demoren más de 4 horas. Y eso no es lo que vemos hoy. Eso no es lo que estamos observando. Y el estrés, el estrés emocional, el estrés diario, el estrés del trabajo, el estrés del apuro, el estrés de hasta que no pague el recibo, que voy tarde, que tengo que cumplir esto, más si hay más situaciones difíciles en la familia, pues todos estos factores van a repercutir y vamos a tener eh, aumento de nuestro estrés oxidativo y ya vamos a ver por qué. Siguiente. Aquí tenemos nuestra célula. Todo ocurre en la célula y aquí tenemos a la mitocondria. Hoy vamos a tener dos protagonistas importantes, la mitocondria y el oxígeno. Porque estamos hablando del estrés oxidativo, ya vamos pensando. La mitocondria es ese elemento que aquí vemos en pantalla que es importantísimo. Recordemos que las células son como nosotros, o sea, tienen su membrana, que es como nuestra piel, tienen su núcleo, que es como nuestro cerebro, tienen mitocondria, que es como nuestro pulmón, tienen además vacuolas, que son como el aparato digestivo, o sea, tienen una cantidad de elementos dentro y las células son como nosotros, 65% agua. Pues la mitocondria, déjenme decirles que es supremamente importante. Es como el pulmón nuestro. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria se realizan muchos procesos importantísimos. Vamos a ver entre ellos el llamado ciclo de Krebs, lo vamos a ver muy por encima, pero lo vamos a ver. Las mitocondrias, si ustedes supieran que hay células como las células cardíacas, tienen hasta 5.000 mitocondrias en cada célula. Recordemos que allí se produce la energía y necesitamos tener nuestras células cardíacas en funcionamiento para que no se nos vaya a acabar la energía, porque si se nos acaba la energía es como si se nos acabara la pila o que desconectamos a la luz y quedamos
muertos, muertos literalmente. Y hay células que tienen menos mitocondrias, como por ejemplo las del tejido conectivo, que solamente tienen 30 mitocondrias. Entonces, la mitocondria es muy, pero muy importante por los procesos que realiza, porque dentro de la mitocondria se realiza, como les digo, la producción de la energía, vamos a ver más adelante. Y nuestro otro protagonista hoy día es el oxígeno. El oxígeno, la paradoja del oxígeno. Lo que necesitamos para vivir es nuestro oxígeno, pero si tenemos mucho oxígeno, también nos puede matar, literalmente, nos puede matar. Incluso en el año 50, en el año 50 ya, yo me acuerdo que cuando yo estaba ya estudiando medicina nos decían que teníamos que tener mucho cuidado con poner la máscara de oxígeno a los niños porque podían quedar ciegos, y es verdad. Y que si no se ponía la cantidad adecuada de oxígeno, podían tener problema a nivel pulmonar. Hoy día el oxígeno que nosotros vemos que se le ponen a los adultos no es oxígeno puro, es una combinación con otros elementos que pues sí tiene oxígeno que es indispensable, pero vemos que literalmente nos puede matar y vamos a ver cómo ocurren estos procesos. Veamos aquí tenemos dos átomos y resulta que vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la mitocondria. La mitocondria, como sabemos, allí va a producir la energía, va a producir el óxido de carbono y va a producir agua, ¿ok? Y entonces, y va a producir otras sustancias que son unas moléculas especiales que son las que vamos a hablar. ¿Qué pasa con cómo se produce esa energía y la producción de las moléculas que se dan como resultado de este proceso de combustión, diríamos, dentro de la mitocondria? ¿Por qué? Porque hay liberación de electrones y al haber liberación de electrones, pues entonces hay energía. Un átomo en la tercera órbita, en su tercera órbita, generalmente tiene 8 átomos. Y si le falta un átomo o otro electrón pierde, otro átomo pierde un electrón, o sea, se oxida, el que gana el electrón se reduce. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sodio tiene un átomo un electrón, perdón, en su última órbita y el cloro tiene 7 electrones. Entonces es muy fácil que el sodio y el cloro se unan, forman sal y queda una molécula estable porque tiene sus 8 electrones en su última órbita. Pero resulta que en los procesos allá del ciclo de Krebs, que son 4 pasos y que bueno, eso cuando uno estudiaba medicina, eso era aprenderse paso por paso, palabra por palabra, y todo lo que ocurre allí en la mitocondria, cada vez que cede un electrón y se produce la energía, pero allí hay millones de moléculas, entonces son millones de moléculas que están cediendo electrones, queda un electrón solo, o sea, está buscando su pareja y ese electrón, o sea, cuando se oxida, y queda buscando su pareja, empieza a buscar su pareja de manera desesperada dentro de la célula y si se siguen produciendo, se nos van aumentando y estas son pues lo que nosotros llamamos las
ROS, o sea que son especies reactivas de oxígeno porque están aceleradas buscando su electrón pareja para acomodarse. Si no lo encuentran rápidamente, a veces se encuentran con un mineral, con el cobre, con el hierro y bueno, ya logran como la estabilizarse. Pero si no lo encuentran, siguen buscando dentro de la célula y ¿qué creen? Van y atacan la membrana celular. Y entonces le roban su electrón, le atrapan el electrón a moléculas de la membrana y esa membrana, entonces, ¿qué hace? Le recoge un electrón del átomo que sigue y así se hace un efecto dominó hasta que se puede destruir la membrana celular en efecto dominó. Estas moléculas que se aumentan y que se producen en el proceso energético son, como les digo, las moléculas ROS, o sea, las especies reactivas de oxígeno. Cuando termina el proceso, podemos pasar a la siguiente. Cuando termina el proceso, que es de en hay la producción de energía y efectivamente en el ciclo de Krebs, el 90% de lo que hace en la mitocondria, todo este proceso de combustión y ceder electrones dentro de la mitocondria, se obtiene el 90% de nuestra energía. Es importantísima, ¿sí ven? La mitocondria es vital. Y un 9% viene de otras moléculas que se utilizan en otras funciones que hoy no vamos a entrar. Y un 1% son las moléculas ROS, o sea, las especies reactivas de oxígeno y las moléculas RSM, o sea, las moléculas de señalización. Un 1%, pero en cada célula. Y son millones de células y este equilibrio que debemos buscar, allí empezamos a ver dónde aparecen las moléculas de señalización y lo importante que son en este proceso de oxidorreducción. Siguiente, estas moléculas, entonces, como nos damos cuenta, eh, listo, vamos, exacto, siguiente. Estas moléculas, entonces, vimos que se producen las moléculas ROS, o sea, las especies reactivas de oxígeno, que son las que se denominaron radicales libres. ¿Por qué? Porque como quedaron solas buscando su electrón, entonces causan daño a nivel celular, como, pues sí, imagínense una molécula como una pelotica loca ya trate dentro de la célula buscando con quién va a conseguir su estabilidad, su reducción y no lo logra conseguir. Entonces, ¿ellas qué hacen? Van y buscan, como les digo, en la membrana. Cuando se rompe la membrana, ellas van y buscan otras moléculas, unas moléculas más grandes que pueden ser, por ejemplo, las moléculas de grasa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay oxidación en las moléculas de grasa y es lo que nos va a producir el famoso LDL o colesterol malo y todos los efectos que ya sabemos. O se buscan su electrón en moléculas grandes, que es como les digo, de recambio lento, como las del colágeno, de los músculos. Y entonces, ¿qué pasa? Como estas son de recambio lento, estas moléculas como que se demoran, pero se siguen oxidando la pobre célula que le atrapó su electrón y entonces viene el envejecimiento, que es un proceso pues relativamente normal porque como salen estas moléculas y agarran las moléculas
de macromoléculas como la del colágeno, pues por eso vamos envejeciendo lentamente. Exactamente. O otras de estas moléculas ROS, pues como hay tantas dentro de la célula, pues alcanzan a atacar el núcleo y atacan el genoma y causan enfermedades degenerativas. Pero las moléculas ROS no es que sean malas del todo, como todo en el equilibrio, en todo en el cuerpo tenemos equilibrio. Las moléculas ROS son muy importantes para todo el funcionamiento del sistema inmunológico, nada menos para el sistema de defensa de nuestro organismo. Y tienen acción también en muchas situaciones y reacciones metabólicas. Entonces, como vemos, si el organismo, o sea, busca siempre el equilibrio para poder tener todo funcionamiento. Entonces, nuestras moléculas ROS, que son las que nos van a causar ese deterioro y que fueron identificadas a finales del siglo pasado, acordamos que cuando vimos que era gravísimo, que nos oxidábamos, entonces, ¿qué se vino a, a usar inmediatamente todos los antioxidantes? Y entonces era que que el consumo de suplementos adicionales de antioxidantes, que incluso que la vitamina C, que o sea, elementos como la recomendación básica que empezaron a tener conciencia del consumo de alimentación sana y todas estas situaciones y muchos preparados que se usan todavía como antioxidantes. El organismo, como les digo, que él busca el equilibrio, tiene antioxidantes naturales, o sea, él produce, por ejemplo, eh, la catalasa, el glutatión. Si recordamos que el glutatión es uno de los elementos que eh, mm, las moléculas de señalización potencializa, por algo será, para buscar el equilibrio exacto, o sea, y utiliza mecanismos propios que tiene el organismo para ayudar a nivelar este acúmulo de moléculas ROS. Utiliza la vitamina A que tiene los carotenos y que actúa en las membranas. O sea, ayuda a proteger la membrana celular. Es la vitamina A y que los ojos y bueno, la visión y todas estas situaciones. La vitamina C con que es una antioxidante por excelencia y que nos ayuda a controlar las nitrosaminas que sabemos que son cancerígenas. Y la vitamina E, otro antioxidante que el cuerpo utiliza de manera natural para controlar el proceso de oxidación que tiene su acción a nivel de las grasas y que nos ayuda a disminuir la oxidación del colesterol malo, del LDL que conocemos en nuestros exámenes. Entonces, si vemos que vino el proceso de la producción de energía, agua y el óxido de carbono, se vino la producción de las moléculas ROS y también venía la producción de las moléculas MRS o las moléculas de señalización. Siguiente, que son las moléculas que afortunadamente hoy tenemos y que podemos utilizar de manera, de manera sencilla. O sea, estas moléculas que allí se producían en la célula, imagínense, si en una célula estamos imaginándonos el proceso, millones de células y billones, y en cada célula millones de mitocondrias, eso es una actividad impresionante. Entonces, así como se producían las moléculas ROS, o sea, las especies reactivas de oxígeno,
También la célula produce las moléculas de señalización, las moléculas redox, que son mensajeras fuera y dentro de la célula. Recordemos que son las que mandan las señales para que vengan todos los procesos porque tienen que ver con la autorreparación, la protección y incluso intervienen también en los ciclos de la muerte celular. También interviene y dirigen las acciones de la división celular. Recordemos que las células, ya dijimos que son como nosotros, se alimentan, nutren, eliminan desechos tóxicos, sufren el estrés de todo el proceso que ocurre ahí dentro, se enferman y también se mueren. Y entonces en estos ciclos donde hay muerte celular, vamos a ver que van a ocurrir unas cosas muy importantes. Entonces, las moléculas de señalización sabemos que se producen, pero que tiene tanta actividad que con el tiempo, como se va deteriorando tanto la mitocondria como la cantidad de moléculas, hoy día el descubrimiento de la ciencia de poder tener estas moléculas estabilizadas y poderlas nosotros consumir como parte de nuestro hábito saludable diario es una bendición. Entonces, siguiente, veamos lo que, o sea, como veamos como un pequeño resumen. Si nosotros tenemos una alteración entre el proceso de la oxidación y la reducción y allí ocurre la muerte celular que va a ocurrir porque las células son como nosotros, se enferman y se mueren, se alteran y se mueren, podemos nosotros concluir que todas las enfermedades o problemas de salud se deben a que la célula no puede mantener ese potencial redox saludable. ¿Eso a qué nos lleva a pensar que nosotros podemos ayudar? Siguiente, por favor. Pero veamos algo muy importante que ocurre en el proceso. Siguiente, sí. Veamos algo muy importante que ocurre en el proceso. Hablamos de que, bueno, las células ya, o sea, sufrieron el estrés, vinieron las moléculas de señalización, están ayudando en los procesos y otras se destruyen. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando ocurre esa muerte celular, imaginemos los billones de células que están en constante trabajo, acción en nuestro organismo, estas células pueden morir por apoptosis, que es como cuando se autodestruyen y quedan como organizadas, pues, o cuando se destruyen. O pongamos un ejemplo, mejor dicho, pensemos que dentro de la célula ya, dentro de nuestro organismo, las células sufrieron la muerte celular y hay un equipo que está recogiendo los desechos, los que están haciendo las moléculas de señalización que está haciendo por apoptosis y son como los que recogen basura y están recogiendo la basura en bolsas y las tienen ahí listas. ¿Para qué? Para que venga los mecanismos de barrido, de desintoxicación, de sacar la basura y la puedan sacar ordenadamente, pero hay otras que se destruyen. Imagínese, salen todos los otros elementos de la célula. Recuerde que no es solo mitocondria, sino que hay que el nucleolo, que las vacuolas, que el aparato de Golgi, que la membra, todo eso se destruye y hagan de cuenta quedó la basura dispersa. Y esa basura, pues son elementos que no deberían estar dentro de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a causar lesión, irritación. Esto no debería estar acá. Entonces,
vienen otros mecanismos que tiene el organismo para ver qué es ese elemento que hay que sacar y empieza un fenómeno que es la inflamación, porque quedó la basura regada. Y entonces vino todos los mecanismos que tiene el mismo organismo para ver qué hace con esa basura y empieza algo muy importante, que si antes hablábamos del estrés oxidativo que causaban las moléculas ROS porque aumentaban muchísimo, pues empieza el otro problema que es el estrés inflamatorio que hoy día ya estamos hablando y que ya tenemos investigación, ya tenemos estudios y ya tenemos situaciones que sabemos se deben a muchas enfermedades que empiezan en un proceso inflamatorio. Esto es muy, pero muy importante. Siguiente. Entonces, ahí encontramos un aporte del doctor Robert Ward, que es un médico, él es una muy afamado médico americano que tiene más de 15 estudios realizados y con investigación, con publicaciones, que ha trabajado en medicina familiar y medicina de integrativa, medicina funcional es exactamente es lo que él más trabaja. Y él nos ha hecho un aporte espectacular porque él ya ha determinado y nos muestra aquí muy claramente en esta balanza cómo ocurren enfermedades por el estrés oxidativo y enfermedades por el estrés inflamatorio. Veamos que por el estrés oxidativo podemos llegar a tener enfermedades como la hipertensión, como enfermedades cardiovasculares, infartos, como el Alzheimer, como lesiones a nivel de la mácula del ojo, degeneración macular, la artritis, la osteoartritis, pues los ACV, los accidentes cerebrovasculares y hasta la obesidad también se ve afectada. Como vimos, la obesidad afecta y se ve afectada por problemas oxidativos, como vimos que se iban las células, las moléculas ROS a las células de grasa. Bueno, y la diabetes tipo 2. Como vemos, son muchas patologías que se producen por el estrés oxidativo. Y si vamos a ver el estrés inflamatorio, tenemos igual asma, alergias, problemas del colon, colitis ulcerativa, problemas de la tiroides, problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, el lupus y bueno, todas estas enfermedades que tienen un origen inmunológico, el cáncer y alteraciones de la piel. Como vemos aquí hay una cantidad de patologías y una cantidad de información que vamos a hacer una siguiente charla solamente para hablar de qué sistemas se afectan en este proceso de oxidación y de estrés oxidativo y de estrés inflamatorio para que podamos identificar qué sistemas, qué órganos y todo recordemos que se inicia ¿dónde? En la célula, por eso es tan importante tenerlos en equilibrio, como si tuviéramos esta balanza, la aguja en el centro y no tuviésemos que estar ni con enfermedades inflamatorias ni con enfermedades oxidativas. Entonces, prometido, vamos a hacer una próxima charla con toda esta información del doctor Bar, que es bien importante y que nos va a llevar también a la práctica
a tomar conciencia de que nosotros podemos ayudar a mantener el equilibrio. Siguiente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si tenemos que mantener el equilibrio? Pues eso es muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy día la solución, o sea, cómo ayudarnos. Recordemos que al comienzo dijimos que la alimentación, entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar nuestra alimentación, incluir en nuestra alimentación elementos naturales, que vayamos a tener una alimentación. Hoy día hasta hablamos de una alimentación antioxidante y una alimentación antiinflamatoria. Y hay sustancias efectivamente que tienen estos efectos y que las debemos utilizar entre más frutas, entre más verduras, entre más colores, entre menos químicos. Todo eso va a ser mejor para nuestra salud. Todo eso va a ser importante. Y por ejemplo, qué tan sencillo utilizar elementos básicos. Quiero que quedemos con algo práctico, porque sí o sí, nosotros somos billones de células. En nuestras células están ocurriendo los procesos de oxidación y de reducción. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a mantener el equilibrio. Y como vemos, sí, tenemos que mejorar el ejercicio, la respiración, los hábitos saludables, el estilo de vida, la meditación, todo eso. Pero hay cosas que son como de nuestro control que podemos hacer y llevar a la práctica para que logremos ayudar, simplemente ayudar a qué? A buscar el equilibrio. Y si estamos en equilibrio, pues vamos a estar sanos. Entonces, como les decía, hoy día hablamos de alimentación antioxidante y antiinflamatoria. Creo que de eso también vamos a tener que hablar, pero hoy quiero que se queden al menos con algo básico. Sí, en nuestra alimentación tenemos que incluir sustancias tan sencillas como el orégano, el tomate. Recordemos que el tomate tiene los licopenos y entre más rojito, pues mejor. La cúrcuma, que de por sí es antioxidante y antiinflamatoria. Y la cúrcuma es un elemento natural antiquísimo que viene de la India, que hasta se usaba de colorante y ahora tiene muchas indicaciones a nivel médico. Es incluida en muchos suplementos que tienen que ver con la inflamación, con la oxidación. Se puede agregar a las comidas o se puede tomar en infusiones. Podemos incluso hacer combinaciones, por ejemplo, con la cúrcuma, el orégano, los clavos, la canela. Todos estos elementos nos van a ayudar muchísimo. Otro antioxidante, el té verde. Igual y nos podemos ver en la calle. Ándale, ya está. Los fines de semana sí, a un lugar tranquilo, ándale, para que Víctor oiga. Y luego a que no oye, ¿dónde estás? Ah, en ese coche.
Doctora, está apagado su micro. ¿En qué momento se apagó? Perdón, estábamos en que íbamos cuando se abrieron los micrófonos y silenciaron todos, seguramente el mío también quedó. Perfecto. Entonces estábamos hablando que podemos incluir en nuestra alimentación el aceite de oliva, el verde, todas las semillas, el kiwi, el pimentón de los diferentes colores, verde, el amarillo, el rojo, el chocolate amargo. Entre más amargo, mucho mejor. ¿Cómo sabemos si ese chocolate es en verdad amargo? Porque tomamos una tableta y no queremos comer más. Cuando comemos un chocolate y queremos otro poquito, es porque está muy rico en dulce o tiene leche o es chocolate blanco. Entonces, no es favorable para nosotros. Los frutos rojos, sí sabemos que entre más rojos mejor. Sabemos que, por ejemplo, los arándanos, el agraz, las fresas, las moras, o sea, todos esos frutos que son llenos de sustancias de elementos antioxidantes, las uvas rojas, pero las uvas rojas hay que comerlas con cáscara y ojalá hasta con semilla, porque si se come la uva y le saca la cáscara, queda verde por dentro. Entonces, esas sustancias están en la cáscara. Los, bueno, entre más rojo, entre más oscuro, mejor. La remolacha, rica en betalainas. O sea, hay muchos alimentos que debemos incluir en nuestros hábitos saludables y evitar lo que nos va a inflamar. El principal elemento inflamatorio es el azúcar. Entonces, evitemos el azúcar. Este no nos va a hacer, no nos va a hacer bien para nada. Hasta hay unas teorías que dicen que el azúcar es el alimento de las células malignas. Ah, bueno, pues entonces no, evitemos el azúcar, el azúcar. Comamos las cosas al natural, evitemos los refrescos, que todo en equilibrio es muy favorable. Que si hoy vamos a comer un postre, comimos el postre, pero no le echemos azúcar a todo, o sea, seamos equilibrados, conscientes, mesurados en el manejo. Evitar las grasas trans, las grasas hidrogenadas, todo cuando aprendamos a leer etiquetas. Si nosotros vemos las etiquetas y vemos que dice grasa, contenido de azúcar, bueno, altamente, ya ese no va con nosotros, no va con nosotros. Grasas trans, incluso hay, por ejemplo, aquí en Colombia pasa que el INVIMA deja poner 0 de grasas trans y hay trazas. O sea, ¿cómo será cuando aparecen las grasas trans? Es porque ya tienen demasiado. Que esas grasas hidrogenadas, mejor dicho, es que la industria les ha puesto hidrógeno, o sea, todo se mueve con moléculas. Veamos que las moléculas son muy importantes y las moléculas tienen átomos y esos átomos son los que hacen que ocurran todos los procesos en nosotros y en todo, en nuestro organismo y en cada célula. Entonces, la industria que hace pone átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para que duren más en los estantes. Entonces, esas grasas no son buenas, no son buenas. Freír los alimentos a más de 180 grados no es bueno y menos si ya quedan eh, carbonizados prácticamente. No es tan bueno ese tipo de alimentos. Hay aceites que resisten más el calor, como el aceite de coco o el aceite de aguacate, pero los otros aceites, incluso el de oliva, no resiste tanto. Es mejor comerlo crudo para aprovechar todos sus beneficios. Hay alimentos inflamatorios como las salsas.
todos los aderezos. Es mejor que nosotros cojamos el tomillo, el laurel, el orégano, el romero, la cúrcuma y preparemos nuestra salsa y hagamos la adición. Y, o sea, en estado natural, en estado natural. Y pues ni hablar de los embutidos. Son nitratos, nitritos, sustancias retóxicas y además tienen tanto preservante porque además de que cogen desechos, o sea, lo que no salió, lo que se recicló, lo que todas esas cosas, y vienen y ya, ran embutidos y duran hartísimo, claro, claro que duran mucho porque tienen demasiados químicos conservantes. Entonces, todo eso no es bueno. Y pues lo que hablamos al principio, respirar, meditar, hacer ejercicio. Esa es una solución. Y tenemos otra solución. Si sabemos que nuestras células de manera natural producen las moléculas de señalización, pero que llega un momento en que no alcanzan a ayudar internamente en la célula. Y hoy día ese descubrimiento médico de estabilizar las moléculas y poderlas nosotros tomar, ingerir a través de una botella que trae las moléculas estabilizadas en agua. Eso es una bendición, o sea, si nosotros entendiéramos lo importante que es para nosotros el consumo de moléculas estabilizadas, las tomaríamos todos los días y en grandes cantidades. El doctor Ward dice que gracias a este descubrimiento que nos va a ayudar y que es lo que está empezando a que tomemos la conciencia de que el tenerlas a nuestro alcance nos va a ayudar a reparar, regenerar, revitalizar y hasta nos ayuda hasta en la muerte celular que hace que sea por apoptosis, que sea ordenada y disminuye entonces el riesgo de inflamación dentro del organismo. O sea, nosotros tenemos un tesoro, debemos valorarlo, debemos difundirlo, debemos llevar esta información que tenemos a tantas personas, a todo el mundo. Es que todo lo necesitamos. Esto es como decimos, es la medicina del futuro, pero el futuro es hoy. Hoy tenemos que empezar a utilizar estas moléculas de señalización como parte de nuestro hábito saludable, de nuestra ingesta diaria. Es una bendición que las tengamos y debemos aprovecharlas. Quiero terminar diciéndoles entonces que la enfermedad, pues es ese desbalance entre la oxidación y la reducción. Y que cuando hay un proceso de oxidación, vamos a tener una serie de patologías importantes y que si tenemos el estrés inflamatorio que ocurre por la inflamación que inicia también a nivel celular, también estamos expuestos a patologías muy importantes y que nosotros debemos tomar conciencia y tomar acción y que debemos tener una vida de hábitos saludables y que es un hábito saludable incluir moléculas de señalización en nuestra alimentación. Muchas gracias. Doctora María Consuelo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió hoy. Quedamos pendientes de todo lo que nos va a seguir contando en un mes. Muchísimas gracias a todos por asistir. Damos Así por es. terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias.